Le invito, hermano, que abra las escrituras allí en el Salmo 133. Salmo 133, en el versículo 1, hermanos. Todos en coro. Salmo 133, versículo 1 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Incline su cabeza, hermano. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor. Una vez más, Señor, porque sabemos que todas las cosas que nos pasan, que nos suceden a tus hijos, son para bien. Gracias porque tú eres el que ha de venir con una palabra, una semilla, Señor. Queremos que more en nuestros corazones, que crezca y dé fruto, mucho fruto, Señor. Tú nos darás un corazón y un solo camino para que te temamos siempre, Señor. En esto conoceremos que somos tus hijos y tus discípulos, si tenemos amor unos por los otros, para que todos seamos uno, Señor, así como tú y el Padre son uno, tú en el Padre y nosotros en ti, Señor. Te pedimos en esta tarde que abras nuestros corazones, disponlos, Señor, para escuchar tu palabra, que recibamos edificación, exhortación, que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor. Manda de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros para que seamos entendidos. Y tú que has de usar a nuestro pastor Edgar, Señor, sé tú en sus labios hablándonos, Padre. Convéncenos, Padre, de que somos uno, que vivimos y queremos darte toda la honra y toda la gloria. Gracias, Padre, por este tiempo te damos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a hablar acerca de la unidad de la iglesia. Estaba escuchando en un video las palabras de un presidente de Estados Unidos, palabras muy conocidas, y que les vi un sentido aplicable a nosotros como iglesia. Seguramente lo van a recordar al escucharlas. Él dijo en un discurso: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. ¿A quién le suena? Es un presidente muy conocido, ¿verdad? John F. Kennedy. Y pensaba yo más bien en la aplicación a la iglesia y me decía, ¿qué tal si cambiamos esto de país por iglesia? Y decimos, no preguntes qué puede hacer tu iglesia por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu iglesia. Bueno, leíamos con nuestro hermano Ignacio: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nuestra vida, hermanos, una vez que conocimos al Señor Jesús, cambió completamente en muchos aspectos. Uno de esos aspectos es que el Señor nos integró a esta familia. ¿Quién está consciente de eso, hermanos? Fuimos integrados a esta familia. Hoy tenemos una familia mucho más grande de la que teníamos antes de que nosotros llegáramos aquí. Recuerdo que cuando yo conocí, alguien
alguien al saber que yo había entregado mi vida al Señor, me expresó estas palabras: bienvenido a la familia. Por ahí lo recordará mi hermano Mauricio. Me dijo, bienvenido a la familia. Y poco a poco fui entendiendo, ¿verdad?, qué significaba, por qué lo decía. Mira qué bueno, mira qué delicioso es estar junto con los hermanos, convivir con los hermanos. ¿Sí es bueno? ¿Es delicioso? Cuando usted cumple años y le preguntan, ¿qué quieres de comer? Le dan la oportunidad, ¿no?, de escoger, y usted piensa en el platillo más delicioso para usted, ¿no? Es una comida que se disfruta, se goza, se deleita, ¿verdad? Sobre todo porque hay una celebración. Pues al estar con los hermanos, estamos en una celebración. Y dice la Escritura, mira qué bueno, mira qué delicioso es que los hermanos estén juntos y estén en armonía. Pero hermanos, siendo honestos, cada uno de manera personal, si esto no fuera así, vamos a reflexionar un poquito. Vamos a reflexionar en lo que nos dice la palabra. Yo realmente no me siento como que es un tiempo muy bueno y un tiempo delicioso pasar con los hermanos. Si yo no experimento eso, vamos a considerar lo que dice la Escritura. Esta frase que yo les decía, no preguntes qué puede hacer tu iglesia por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu iglesia. Vamos a verlo como una actitud. Es una actitud que debemos de tener nosotros. Es una actitud de convivencia, es una actitud de acercamiento con los hermanos. Es una actitud de deleite y de gozo, precisamente, estar con los hermanos. Debemos de saber que es parte de nuestra responsabilidad, hermanos, mantener la unidad como iglesia. Es parte de nuestra responsabilidad, de cada uno de nosotros. No es responsabilidad del pastor o responsabilidad únicamente, ¿verdad?, o responsabilidad únicamente de los que están dirigiendo en la alabanza, o responsabilidad de los que están dando clases, o responsabilidad de los ancianos. No es responsabilidad de unos cuantos, es responsabilidad de todos los aquí presentes mantener la unidad en la iglesia. ¿Lo creen? Lo dice la Escritura, lo vamos a ver. El apóstol Pablo escribe allí a los Corintios en la primera carta, y en el versículo número 1, en el capítulo número 1, versículo 10, les dice esto: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Empieza a abordar algunos temas de mucho interés el apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios, de hecho, va a ser muchos temas, ¿verdad? Pero en esta parte empieza hablando precisamente de la unidad. Porque les dice, hay divisiones entre ustedes. Me he enterado de que entre ustedes hay divisiones. ¿Esto puede pasar en las iglesias? Sí, puede pasar en las iglesias. Hay divisiones. Y miren, estas divisiones, cada quien tenía su grupito, ¿verdad? Porque dice, unos eran del grupito de Pablo. ¿Y otros de qué grupito eran? Del de Apolos. ¿Y otros de qué grupito? Del de Cefas. Y se ha considerado hasta esto. Otros, con una apariencia espiritual, tienen también un grupito que dice, no, nosotros somos
de Cristo. Y el apóstol Pablo les pregunta, los confronta a la iglesia, ¿acaso Cristo está dividido? Y sería interesante ver qué contestaríamos o qué contestarían los hermanos ante esto que les está planteando el apóstol Pablo. Claro que no. Un cuerpo, una iglesia. Amén. Nosotros somos parte de este cuerpo, de esta iglesia. Y dice el apóstol Pablo, que no haya entre ustedes divisiones, estén perfectamente unidos. Así que decía yo, es nuestra responsabilidad mantener la unidad entre nosotros como hermanos, de cada uno de nosotros, no de unos cuantos. Todos aquí somos responsables de mantener la unidad como hermanos. Y es necesario, hermanos, porque lo cierto es que hay diferencias que provocan divisiones. Y si yo me dedico a alimentar las diferencias, ¿qué va a suceder? Pues sin duda las divisiones van a crecer. No debo de alimentar las diferencias, ni debo de provocar las divisiones. Debo de ser consciente que es parte de mi tarea mantener la unidad, no la división. Dice Efesios 4:3 que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, prestos, dispuestos, manos a la obra, se ha dicho. ¿Manos a la obra para qué? Para guardar la unidad en el Espíritu, para vivir como familia en unidad. Así que si una iglesia está dividida, hermanos, es un asunto grave. Si una iglesia está dividida, es un asunto grave. ¿Por qué es un asunto grave? No hay por qué ser tan exagerados. No puede ser tan grave. ¿Cómo no? Porque una divisiones en la iglesia, es una muestra de que nuestra relación con Dios no anda muy bien. División en la iglesia es una muestra que nuestra relación con Dios no anda muy bien. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es interesante, ¿verdad? Dice, no puedes decir tú que amas a Dios si con tu hermano no tienes buena relación. No puedes decir que amas a Dios si con tu hermano no estás a cuentas. No puedes decir que amas a Dios si con tu hermano, ¿verdad?, no buscas ese acercamiento, esa compañía, conocerlo a tu hermano. Así que si es un asunto en el que debemos de prestar atención, es grave el asunto, si hay división en la iglesia. Bueno, ¿por qué hay divisiones en la iglesia? ¿Por qué diferentes razones podría haber división en la iglesia? El orgullo, la vanidad y el egoísmo pueden ser un motivo. El orgullo, vanidad y egoísmo pueden ser un motivo. Dice Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Soberbia, resultado, contienda. Si hay soberbia, hay contienda. ¿Se acuerdan ustedes de dos por ahí que vinieron, verdad, junto con su mamá al Señor? Y por ahí la situación era de que se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y los otros también se enojaron, ¿verdad? Se enojaron los demás, porque inmediatamente querían una posición mayor que los demás que había allí. Soberbia.
vanidad, presunción, orgullo, egoísmo. Yo quiero ser más que los demás. Y el Señor Jesús nos muestra un camino completamente diferente, ¿verdad? Filipenses 2, versículo 3 dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Las cosas que hagan, no las hagan por vanidad. Y no las hagan para contender, para demostrar que soy mejor que los demás. No es bueno eso. ¿Y qué genera? División. Estas cosas generan división. Otras cosas que generan división: chismes y calumnias. Chismes y calumnias. El hombre perverso, dice Proverbios 16, 28, el hombre perverso levanta contienda. Y el chismoso, ¿qué hace el chismoso? Aparta a los mejores amigos. ¿Hasta qué grado puede dañar una persona con esta actitud de chismes y calumnias? ¿Hasta qué punto puede dañar? Que puede provocar una separación entre dos amigos. Puede provocar una separación entre dos amigos. ¿Qué hace el chisme? Puede separar. Puede separar. Ahora, la culpa la tiene tanto el chismoso como el que se presta a escuchar el chisme, ¿no? El chismoso y el que se presta a escuchar el chisme y hacer caso. ¿Por qué? Pues porque ya se dejó llevar. Ya se dejó llevar y no actuó objetivamente y con cordura. Es un asunto que necesitamos considerar. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. La murmuración. Y está de repente el cuchicheo por acá. Y es incómodo, ¿no le ha tocado a usted? Que de repente usted está allí, están en un grupito y de repente empiezan a cuchichear por acá de un lado. ¿No es incómodo? ¿O a nadie le ha pasado? Solo a mí. Solo yo me siento identificado con esa situación. Es incómodo. ¿No es incómodo? Es, de hecho, bueno, a mí en mi casa así me lo enseñaron. Era una falta de respeto para los demás con los que estamos conviviendo. Es una falta de respeto apartarte y estar de este lado tú, cuchicheando, murmurando. Dice, no murmuren los unos de los otros. Si uno está en un grupito y se crea ahí un momento de murmuración, los que están del otro lado viendo la murmuración no escuchan nada, ¿verdad? Pero están, da desconfianza. ¿No da desconfianza también? Se siente incómodo. ¿Usted quiere seguir en ese grupito? No, a veces uno se quiere apartar. ¿No es así? Se quiere apartar. Yo siempre les digo, yo no lo escribí. Ya lo escribieron los apóstoles, ya lo escribieron los profetas, inspirados por Dios hace muchos años, antes de que yo naciera. Ahí está escrito todo esto. Y el consejo es para nosotros. No murmuren los unos de los otros. La murmuración también provoca división. Cuando hay ofensa y uno no quiere perdonar y el otro tampoco se quiere arrepentir, ¿será división? ¿Causará división? Claro que sí. Efesios 4, 31, 32 dice, quítense la amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Y además hay otros pasajes que nos hablan de esto, acerca del perdón, acerca de pasar por alto la ofensa, acerca de acercarse y ponerse a cuentas, ¿verdad?, con los hermanos.
Incluso el Señor Jesús nos dice, si no perdonas tú, entonces tú tampoco serás perdonado. Si tú no perdonas, tampoco serás perdonado. Pero el asunto es que esa situación, si se queda ahí atorada, va a traer división. Y en muchas ocasiones, hermanos, acarreando grupitos para un lado y para el otro. ¿Cómo podemos nosotros entonces mantener la unidad? Se trata de eso, que mantengamos la unidad. Solo por mencionar algunos casos, lo que ahorita hemos visto, puede haber muchas más razones por las cuales hay divisiones. Pero el Señor nos llama a no tener esa actitud. Por eso al principio decía, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestra iglesia? ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestros hermanos? ¿Verdad? En ese deseo de amarles más, de convivir, en ese deseo de conocerles más, de bendecirles más, ¿qué podemos hacer por nuestros hermanos? Dice Romanos 12:10, para mantener la unidad, hermanos. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Dándose preferencia. Cede el lugar. Deja que pase primero. ¿En qué te va a afectar? Y tú le vas a bendecir en gran manera. Mucho, mucho, mucho. No hagas caso. No hagas caso de muchas cosas. Ama. Debes de estar dispuesto a pasar por alto la ofensa. Esto no significa que le agrade a Dios, ¿verdad? Que haya ofensa. Pero sí espera a Dios de nosotros esa posición de pasar por alto y de perdonar. Ama a los hermanos, dales preferencia a los hermanos, respétense mutuamente, dice la Escritura. Efesios 4 también nos dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia unos a otros en amor. Sopórtense. Es que somos diferentes, hermanos. Somos diferentes. A mí me gustan unos platillos y cada uno de ustedes también les gustan otros platillos. Pero, ¿por qué no mejor hacen el que me gusta a mí? ¿No? Cedamos el lugar. Demos preferencia a nuestros hermanos. Seamos humildes, mansos en esa convivencia entre nosotros. Soportemos con paciencia. En el caminar vamos a chocar unos con otros. Vamos a chocar. Hemos hablado de esta ilustración. Va el pastor ahí delante, van las ovejas y tienen que subir, tienen que bajar, tienen que dar vuelta, tienen que girar. Y en el caminar van chocando unas con otras, necesariamente. Y eso va a suceder entre nosotros. En nuestro caminar juntos va a haber roces, va a haber choques. Pero en esos roces y choques necesitamos aprender a madurar. Necesitamos aprender a resolver esas cosas. Eso es inevitable, va a suceder. Pero necesitamos aprender a superarlo. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. De otra manera, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Y terminaremos concluyendo lo mismo que tal vez muchos a través de la historia han concluido, ¿no? Yo por eso a la iglesia nada más voy a lo que voy. ¿Qué significa eso? Voy, me siento, escucho y me salgo. No quiero saludar a nadie. No se parece a lo que pide Dios de nosotros, ¿verdad? Esa actitud no se parece a lo que Dios espera de nosotros.
Tenemos hermanos en Cristo. Cada uno de nosotros fue comprado por la misma sangre. Eso nos hace hermanos. Nos hace hermanos. Debe de significar algo muy importante para nosotros. Tenemos que transmitir también esto a los jóvenes y decirle a los jóvenes: ámense como hermanos. Ámense como hermanos. En la iglesia, allí van a encontrar a sus hermanos, hermanos en Cristo. Hermanos que conforme pase el tiempo se van a dar cuenta que van a tener las mismas dificultades que ustedes. Y cuando las compartan, va a ser de mucha bendición y va a ser de mucha fortaleza entre ustedes, y van a aprender a orar unos por otros. Van a aprender a convivir, van a aprender a compartir. Pero necesitamos nosotros creerlo, vivirlo, para así poderlo transmitir a nuestros jóvenes. Que sean humildes, mansos, sopórtense con paciencia unos a otros en amor y dispuestos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice la Escritura. Solícitos. Bien, ¿de qué otra manera puedo mantener la unidad? En oración y en comunión con los hermanos. Hechos 2:42 nos habla de cómo era la iglesia al principio. Y dice que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina. Compartían la palabra de Dios. Escuchaban la palabra de Dios. Y yo creo que muchos tenían oportunidad en aquel tiempo también de leer, si no todos, muchos, de leer la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina. Pero también dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el partimiento del pan y en las oraciones. Alguien decía alguna vez, no puedes decir que alguien es tu amigo hasta que no hayas comido un cenit de sal con él. Un cenit es un costal. Y dice, hasta que no hayas comido un costal de sal con él. ¿Después de cuánto tiempo uno se puede acabar un costal de sal? Mucho tiempo, ¿no? Es decir, hasta después de mucho tiempo de haber convivido con él, muchas comidas, muchas reuniones, de eso se trata. Todos los domingos tenemos oportunidad, ¿verdad?, de comer juntos y agregar un granito más de sal de ese cenit y seguirnos bendiciendo y edificando unos a otros. Esto hacían los apóstoles, los hermanos en aquel tiempo, ¿verdad? Tenían comunión unos con otros, compartían el pan y también oraban. Oraban entonces, se esforzaban en la doctrina y compartían los alimentos. Se parece, ¿verdad?, a lo que hacemos. Tenemos los estudios, estamos escuchando las predicaciones, ¿verdad? Tenemos tiempo juntos y platicamos, nos seguimos bendiciendo, hablamos de la palabra de Dios, de las experiencias que Dios nos ha permitido enfrentar, comemos juntos. De eso se trata. De eso se trata, pero no de aislarnos, no de apartarnos, no de alejarnos, y mucho menos hacer divisiones. Bueno, ya necesitamos crecer y madurar en esto. Si tu hermano peca contra ti, dice el Señor Jesús, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Busca arreglarte con tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y trata de arreglar las cosas con él. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma contigo a uno o dos, no para hacerlo quedar mal delante de ellos, para que en apoyo de uno o dos más, pues logremos ponernos a cuentas. De eso se trata. Así que dice,
toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, es decir, apoyaron, hicieron el intento también para que podamos estar a cuentas. Si los oye, qué bueno, gracias a Dios. Y si no, dilo a la iglesia. Y otra vez el propósito es estar a cuentas, porque nos dice, y si no oye a la iglesia, o sea que la iglesia también, en última instancia, los hermanos juntos, hacen lo necesario para que esos hermanos puedan estar a cuentas. No necesitaríamos llegar a ese punto si solamente entre dos se acercan. Si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Si no oye a la iglesia, bueno, el Señor Jesús sabe. Habrá casos en donde ya no quieren, no es posible, ya no quieren. Entonces allí se termina esto. Pero no necesitamos llegar hasta allá cuando nosotros siempre tenemos esa actitud en nuestro corazón de perdonar, de soportar, de pasar por alto la ofensa. Y siempre podemos estar en paz con nuestros hermanos. Dice Efesios 4:26, enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. Airaos, dice en la versión 60, airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el enojo es una emoción. El enojo por sí solo no es pecado. El enojo por sí solo no es pecado. El pecado viene pues cuando nos dejamos llevar por el enojo y entonces hablamos o hacemos enojados. Pero dice la palabra, enójense, pero no pequen. Porque enojarse no es pecado, sino lo que hacemos enojados. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Deja que el enojo pase, ríndelo ahí en la presencia de Dios. Dobla tu rodilla y ponte con el Señor allí. Y mira, no tienes que llegar hasta la noche enojado. No tienes que llegar hasta la noche enojado. Deja que pase, ríndelo delante de Dios. Si hay mansedumbre en nuestro corazón, es posible. Es posible. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y también nos ayuda en estas cosas. Promovamos entonces la paz y la reconciliación. Dice el Señor, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Levante su mano. Porque los hijos de Dios van a ser pacificadores. Los hijos de Dios van a buscar la paz, no van a alimentar la contienda. Los hijos de Dios van a buscar resolver. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que entender esto, aprenderlo de parte del Señor y ponerlo en práctica. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes. Si lo único que necesitas es ir, acercarte, ¿verdad?, y darle un abrazo, hazlo. Tal vez eso es suficiente. Pudiera ser. Que está en tus manos hacer algo. Si en ti está el pasar por alto la ofensa, ¿no?, con tal de estar en paz, hazlo. Pasa por alto la ofensa. No te amargues, no te endurezcas en tu corazón. No guardes enojo. No estés pensando en cómo alimentar ese enojo, esa diferencia. Y si lo hacemos, hermanos, bueno, el Señor nos da gracia
el Señor nos bendice, nos ayuda. Y después nos ayudará a superar otras mayores, otros tropiezos mayores todavía. Nos va a ayudar el Señor. Pero necesitamos comenzar. Es responsabilidad de todos nosotros guardar la unidad. Yo recuerdo muchos testimonios, con esto vamos terminando. Recuerdo muchos testimonios que dijeron, es que yo cuando llegué aquí a la iglesia, yo me sentí bien porque me recibieron con los brazos abiertos. Me recibieron con un abrazo. ¿No? He escuchado muchos y ustedes también los han escuchado. Es más, tal vez nos tocó experimentarlo, ¿ah? Y ser nosotros los que en su momento fuimos recibidos así con los brazos abiertos. Y nos hablaron con amor. Y a lo mejor en muchos momentos de nuestra vida nos fortalece recordar ese tiempo. Nos fortalece recordar cómo el Señor me trajo a la iglesia y cuando me trajo a la iglesia, cómo me recibió. Hoy sé que era Dios moviéndose a través de los hermanos y así me recibió. Y me preguntaba, ¿sienten aún lo mismo, hermanos? Después de algunos años, ¿sienten lo mismo? Bueno, piénselo. Pero ahora digamos, ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia? ¿Qué puedo hacer yo por mis hermanos? Pues yo puedo tener la actitud, ¿verdad?, de recibir con los brazos abiertos. ¿No? Viene alguien, nos visita, nos acercamos, le saludamos, lo recibimos, inmediatamente queremos conocerle, bendecirle. Debe de permanecer esa actitud en nosotros. Si nosotros lo hacemos, hermanos, nuestros hijos lo van a ver y también lo van a hacer. También van a recibir a los demás de esa manera. ¿Qué puedo hacer yo por mis hermanos? ¿Cómo puedo bendecir yo a mis hermanos? No hagamos diferencias. No hagamos diferencias, no provoquemos divisiones, sino más bien mantengamos la unidad entre nosotros. Paso a pasito, paso a pasito. Hermano, hermana, familia, poco a poco. Cada oportunidad en que nos reunamos, propongámonos bendecir a alguien de nuestros hermanos. Propongámonos bendecirles. Y hermanos, no dudo, yo creo que nadie duda de que entonces la bendición de Dios se dejará ver en la iglesia. Porque Dios entonces nos da gracia de unos para con otros. Nos bendice. Si en su corazón siente que tal vez se encuentra en una situación así, que está experimentando alguna diferencia con alguien, vamos a orar y vamos a rendirlo delante de Dios y tome la decisión de acercarse. Si ve usted que está habiendo división, acérquese. Si está usted formando parte de ese grupito o esos grupitos, no hagan grupitos, sino busquemos la unidad. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Señor amado, agradecemos en esta tarde la palabra que hablas a nuestras vidas. Un tema que ya conocemos, Dios. Somos parte de este cuerpo, somos parte de esta iglesia. Tú nos trataste con amor y nos has enseñado también a tratar así con amor a los demás, a bendecir a los demás. Sabemos que
tenemos hermanos en Cristo que fueron perdonados de sus pecados igual que cada uno de nosotros. Señor, que les diste vida eterna igual que a nosotros. Gozamos de las mismas promesas. Pero Señor, tú nos llamas a amarnos y nos dejaste ejemplo. Y nos dices que nos amemos unos a otros como tú nos has amado. Por una o por otra cosa pudiera haber situaciones de división, diferencias, pero nos llamas a poderlas resolver y deshacer esas diferencias, esas divisiones. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Tal vez porque tenemos ahí atorado algo en nuestro corazón y al no sacarlo, no es posible caminar juntos. Pero por eso nos hablas y por eso estamos aquí pidiendo que tú nos ayudes con la presencia de tu Espíritu Santo a hacer las cosas que ya nos has enseñado, las cosas que nos has ordenado hacer, de acuerdo a tu palabra, estar en paz con nuestros hermanos, vivir como un cuerpo, como una familia. Esta es la familia de Cristo y hoy tenemos la bendición y el gozo de formar parte de ella. Que hagamos cada uno nuestra parte, Señor, y enseñemos también a los demás a amar a los hermanos. Señor, estamos en tus manos. Gracias por tu palabra y gracias por tu amor mostrado a nuestras vidas. Por la paciencia que has tenido de nosotros también, te damos gracias. Y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dejo lugar a nuestro hermano que está dirigiendo.